a Dios y no estoy bien con mi Dios. Hacer preparar para el mensaje de la palabra. Los niños, vamos a dividir las clases. Los niños, por favor, pueden salir para la escuela dominical. Nosotros tenemos un predicador invitado. Es para nosotros un privilegio. No siempre tenemos un predicador de esta talla, ¿no? La de cabalía. Esperamos que el Señor le siga usando. El hermano Joan Marte, que así como queremos toda la iglesia, todos los miembros que se están preparando para predicar la palabra, el próximo mes tenemos otro predicador invitado y así de los nuestros. En esta ocasión la palabra de Dios la tenemos con el hermano Joan Marte. Joan, como dijo Cornelio, dinos todas las palabras de Dios para nosotros. Dios le bendiga. Bueno, buenos días, mis hermanos. Yo sé que uno dice mucho esto, pero de verdad no es un cliché. Qué bueno es estar. Ya tengo una, mi hermano, aquí, gracias. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Es un gran privilegio. Así que, de verdad que es un gusto. Yo sé que un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad la que tengo hoy. Lucila, nos gozamos de verte aquí. Me gocé mucho anoche cuando mi esposa me dijo que estuviste en la reunión. Y era el Señor seguirte ayudando para que puedas seguir con nosotros en la iglesia. Hay hermanas que anoche reafirmaron su amor por mí a través de unas cositas comestibles que mandaron con mi esposa. Y que siento que las amo más en Cristo. Ellas saben quiénes son. A mi esposa no hay que escucharla mucho, ella como quiera siempre, para mi esposo, una cosita. Bueno, hay hermanas que la ayudaron y la motivaron en ese sentido. Así que, hermanas, las amo más en Cristo. Mis hermanos, vamos a la carta a los Filipenses, capítulo 3. Vamos a estar exponiendo la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Filipenses 3, capítulo 3, versículos del 1 al 11. Les recuerdo, a pesar de antes de iniciar, de que vamos a tener una breve reunión al final del culto. El servicio o el culto, valga la redundancia, evangelístico que vamos a tener el próximo 9 de agosto, mis hermanos. Recuerden que cada uno de ustedes tiene al menos un compromiso doble. El primero, y espero que ya lo estén haciendo, es orar para que Dios se glorifique, para que Dios le allane el camino a esos amigos que tenemos invitados. Y el segundo es esforzarse en traer todos los amigos que usted pueda. Amén. El tema principal de la carta a los Gálatas es el gozo. En tan solo 4 capítulos que tiene esta carta, que dije Gálatas, Filipenses, ¿verdad? Es que está entrelazado, ¿verdad? Ya lo verán. El punto es que el tema principal de la carta a los Gálatas es el gozo. En tan solo de la carta a los Filipenses. En tan solo 4 capítulos que contiene la carta, hace referencia o menciona la palabra gozo y regocijarse unas 16 veces. Ahora bien, esta carta no mantiene una línea de mensaje de principio a fin, un solo mensaje, sino que ella salta entre un tema y otro. Como muchos saben, el autor de esta carta es Pablo, y él escribe a los hermanos de la región llamada Filipo. Filipo pertenecía en aquel entonces a la región occidental de Macedonia y actualmente pertenece a Grecia. ¿Qué vamos a ver aquí en estos versículos? Y ese es el nombre del mensaje, el título del mensaje. El incomparable valor de conocer a Cristo. Repito, el incomparable valor de conocer a Cristo. Dicho eso, vamos a Filipenses 3.
Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que es por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra. Te damos gracias por ella, Señor, porque tú no nos dejaste a tientas, tú no nos dejaste en oscuridad para que nosotros no supiéramos cómo andar, sino que tú nos diste tu palabra y ella es lumbrera en nuestro camino. Gracias por ella, Dios y Padre bueno. Señor, permite que tu siervo pueda presentar tu palabra lo más fiel posible y permite que los corazones de los hermanos estén como un terreno fértil, como vasijas boca arriba, dispuestos a escuchar y recibir lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Señor, llévate toda la distracción y permítenos estar por entero, que así como está nuestro cuerpo aquí presente, nuestra mente también esté por entero aquí. Bendícenos, Señor, como lo has hecho tantas veces. Te lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo les hace un llamado a sus destinatarios en el versículo 1, en el Señor, a gozarse en el Señor, ya que estos estaban siendo infectados por los judaizantes. Estos predicaban a Cristo más algunas prácticas del judaísmo. Específicamente en este caso predicaban a Cristo más la circuncisión como algo estrictamente necesario para poder ser salvos. Puesto que no todos se gozaban y se regocijaban en el Señor, el apóstol Pablo les dice, les advierte que se gocen, pero en el Señor. Por eso Pablo en el versículo 2, refiriéndose a aquellos que no se gozaban en Cristo, aquellos que su gozo estaba sustentado en sus méritos y por el cumplimiento de la ley según sus propios criterios, como perros. Él se refiere a estos hombres como malos obreros y hasta mutiladores del cuerpo. Algo importante aclarar aquí, si usted lee toda la carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículos 16 al 18, Pablo menciona dos clases de predicadores que hay ahí. Él me dice que algunos predicaban a Cristo de buena voluntad y otros predicaban a Cristo por envidia y por contienda. Pablo en este capítulo 3 no se está refiriendo a estos hermanos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque Pablo ahí en el capítulo 1, versículos 16 al 18, dice ¿qué diré entonces en cuanto a estos que estaban predicando por mala voluntad, movidos por motivaciones incorrectas? Pablo dice, me gozo y me regocijaré aún más, porque Cristo está siendo igualmente predicado. En el versículo 2, Pablo les hace un llamado a los hermanos de Filipo a cuidarse de estos falsos profetas.
ellos hacen lo malo. Eran malos obreros y ese mal consistía en que ellos predicaban a Cristo más la circuncisión. Es como si Cristo no fuera suficiente. Nota, ellos no negaban abiertamente a Cristo, es decir, estos judaizantes, estos falsos profetas a los que el apóstol Pablo se está refiriendo aquí en Filipenses 3, ellos no negaban a Cristo abiertamente, sino que creían más bien que Cristo no era suficiente, lo cual los convierte en falsos profetas. En otras palabras, Cristo más lo que sea que le sumemos siempre dará como resultado un falso evangelio. Y esto era lo que estos predicadores estaban predicando aquí. Repito, no negaban a Cristo abiertamente. Ellos no estaban negando a Cristo. Pero intentar agregarle algo al sacrificio de Cristo es negarlo totalmente, como veremos en el transcurso del sermón. Estos falsos profetas y maestros son los mismos por los que Pablo escribió la carta a los Gálatas. Y Pablo aquí arremete contra ellos y les advierte a los hermanos de Galacia del gran problema tan serio que representaba aceptar la falsa doctrina de esos falsos profetas. Por favor, acompáñenme a Gálatas. Yo creo que ya pueden entender por qué me confundía tanto entre Gálatas, Filipenses. Están totalmente entrelazados. Gálatas 3, versículo 10. Es el primer versículo. Vamos a ver cómo Pablo se refiere en cuanto a esto, lo serio del tema. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los que dependen de las obras de la ley, es decir, los que creen que pueden ser salvos confiando en sus esfuerzos por cumplir la ley, están bajo maldición. Pero qué bueno, la palabra nos dice la razón, no es que estaban bajo maldición por un mero capricho y que no nos va a decir por qué, nos dice también el por qué. Porque está escrito, la ley lo establecía, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras de la ley para cumplirlas. Vayan conmigo a Gálatas 5, versículos 3 y 4, para ver otro de los versículos en los que Pablo arremete en contra de estos falsos profetas y que nos va a permitir ver lo serio que era este tema para Pablo, como debería ser también serio para nosotros en estos días, aunque no por la circuncisión, sino por otras prácticas de la ley. Versículos 3 y 4 del capítulo 5 a los Gálatas. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. La palabra aquí testificar es, otra vez les vuelvo a decir. ¿Qué cosa, Pablo? Bueno, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Qué pasa con eso? De Cristo os desligasteis. Los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Los que se justifican por la ley, de la gracia habéis caído. En otras palabras, los que se justifican por cumplir las obras de la ley están separados de Cristo. Los que creen que pueden ser salvados creyendo en Cristo, más sus esfuerzos humanos, no tienen cabida en Cristo. No tienen espacio. Porque para poder ser salvos tendría que haber cumplido toda la ley desde que naces hasta que mueres. Desde que te levantas cada mañana hasta que te acuestas durante todos los días de tu vida. De ahí que Pablo en Filipenses 2:8 diga que Cristo se hizo obediente hasta la muerte. Si dice que es hasta la muerte, entonces ¿cuándo inició? Desde que nació. Él fue obediente desde que nació hasta la muerte. Para poder ser salvos,
por las obras de la ley, tendrías que cumplirla completamente. Y eso no es algo muy difícil como muchos creen. De verdad, no es que es tan difícil y que difícil que tú puedes. No, es totalmente imposible. Totalmente imposible. Un comentario de la Biblia de la Reforma concerniente a este tema dice de la siguiente manera: circuncidarse por creer que la posición de la persona delante de Dios depende de ella, no es cualquier cosa, ¿no? Tú te circuncidabas en aquel entonces por creer que tu posición, ¿cuál posición? La posición de hallarte, o más bien el veredicto final de Dios, voy a hallar justo allá cuando cumpla la ley. Eso no es algo sencillo. Es cambiar la dependencia de la justicia perfecta y la muerte expiatoria de Cristo por los esfuerzos propios para cumplir la ley. Sobre esa base, sigue diciendo el comentario, nada menos que una obediencia perfecta evitará la maldición de la ley, como nos dice Gálatas, como leímos en Gálatas, capítulo 3, versículos 10 hasta el 12, lo pueden leer si quieren tener una idea mayor. Volviendo al capítulo que nos compete, en el versículo 3, Pablo les dice a los hermanos de Filipo que los verdaderos circuncisos son los que sirven a Dios en espíritu y se glorían en Jesús. O sea, se gozan en lo que Cristo hizo. Se gozan en el sacrificio de Cristo. Su gozo y su confianza está en lo que Cristo hizo. Dicho de una forma más entendible, los falsos profetas de la circuncisión se gozaban o confiaban en sus propias obras. En cambio, Pablo les dice que su gozo y confianza está totalmente en la obra de Cristo. Esos son los verdaderos circuncisos. Y aquí él está utilizando las mismas palabras que usó para los hermanos de Galacia en el capítulo 5, versículos 5 y 6. Pero estas no son las únicas cartas de las que el apóstol Pablo habla acerca de este problema que estaba pasando de la circuncisión, sino que también en Colosenses capítulo 2, versículo 11, encontramos que el apóstol Pablo nos habla acerca de qué significaba esta circuncisión espiritual. Dice así, este versículo: en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Alguien lo explicaba, esto es un comentario de varias personas, más aplatanado por mí. Lo explicaba de la siguiente manera: la circuncisión simbolizaba la necesidad humana de que su corazón sea limpio y fuera la señal externa de limpieza de pecado, que viene como resultado de la fe en Dios. Eso era anteriormente. En la salvación, es decir, en Cristo, los creyentes son sometidos a una circuncisión espiritual al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En palabras llanas, la circuncisión física que se hacía anteriormente era agarrar el miembro viril del hombre y cortar toda la orilla, que eso es lo que representaba el prepucio. Eso se quitaba y se botaba porque no servía. En la nueva circuncisión, que es la que Cristo nos hace a nosotros, Él quita de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal y lo bota. Ahora bien, en los versículos del 4 al 7, el apóstol Pablo ahora va a enumerar 7 aspectos de la ley que antes de él venir a Cristo, para él tenían mucho valor, eran de mucho peso para él, representaban mucho en su vida. Tienen que ver con prácticas de la ley que él cumplía. Y él empieza diciendo en el versículo 4, si alguno cree que tiene motivos para gloriarse, él tiene mucho más motivos. ¿Por qué? Bueno, porque él se había esforzado en cumplir la ley. Solo que luego se dio cuenta de que eso no contribuía en lo absoluto en lo concerniente a su salvación. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 es como, ustedes quieren que nos echemos cosas a la cara, vamos a ver entonces.
Yo les voy a mostrar que yo sí tengo motivos. Si eso sirviera de algo en cuanto a mi justificación o a la justificación delante de Dios, entonces yo le voy a mostrar cómo yo vivía antes de. Es decir, si yo le voy a mostrar por medio de estos 7 aspectos de la ley su trasfondo, sus antecedentes, su currículum. Déjenme mostrarle mi currículum. Y él comienza mencionando la circuncisión. Pablo les aclara que él fue circuncidado al 8º día como lo establecía la ley. Génesis 17, versículo 12, dice que a la edad de 8 días de nacido sería circuncidado todo varón entre el pueblo, tanto los nacidos como los comprados por dinero a cualquier extranjero que no fuera del linaje de Israel. Esto es irónico, ¿saben por qué? Porque estos hombres estaban acusando a Pablo de predicar un evangelio ligero. Ellos decían que Pablo predicaba solo a Cristo, como que eso era insuficiente, era muy poco. Que Pablo inicie con la circuncisión es interesante, porque Pablo está diciendo, yo no sé de dónde sacaron el circuncidarse ahora. Yo lo cumplí como lo establecía la ley. Génesis 17, 12. 8 días mis padres me circuncidaron. Y esto, mis queridos hermanos, puede servir como un llamado de atención para nosotros. Usted dirá como, ¿por qué? Bueno, porque como les decía, estos falsos predicadores acusaban a Pablo de predicar un evangelio light. Según ellos, era muy poco solo predicar a Cristo. Según ellos, había que enseñarle o añadirle algo más a la predicación del evangelio. ¿Y en qué puede servir como un llamado de atención para nosotros? Bueno, que nosotros también podemos caer en esa trampa de querer predicar un evangelio más fácil, más ligero para las personas, algo más aceptable, que no sea tan duro y tan confrontador. Pudiéramos caer en esa trampa y en esa mentira de querer predicar un evangelio pragmático, algo que funcione. De ahí que usted vea que en los púlpitos, muchos de los púlpitos que vemos hoy en día, no hay esa serenidad, esa solemnidad que amerita cada culto, cada servicio, sino que todo es un show. De ahí que usted vea que traigamos canciones del mundo, que no importa lo que digan, las traemos y las convertimos. Le ponemos frases como que mencionen a Cristo por aquí por allá, alguna frase aislada de la Biblia, la ponemos ahí y total de que funcione, de atraer personas. Pero más aún, mis hermanos, podemos perder de vista lo siguiente. Y es que no solo en los tiempos de Pablo, el evangelio era locura para los que se perdían. Y esa locura tenía que ver con que el evangelio en sí es bastante sencillo. Yo no estoy diciendo que sea simple, estoy diciendo sencillo. Alguien vino, pagó un precio que tú no podías pagar y saldó una cuenta que tú no podías saldar. Y ya, y yo creo en Cristo y eso lo es. Sí, ese es el evangelio. Podemos perder de vista, repito, que el evangelio era locura en aquel entonces para los que se perdían. No, mis hermanos, sigue siendo locura en el día de hoy. Para los que se pierden sigue siendo locura. Pero me gustaría que les quede en la mente lo siguiente. El evangelio fue poder de Dios en los tiempos de Pablo. Y sigue siendo poder de Dios para salvación a todos los que creen hoy también. El segundo aspecto de la ley que Pablo va a mencionar es que él era del linaje de Israel. Esto significa que todos los judíos verdaderos eran descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esto quiere decir que la herencia judía de Pablo era pura. El tercer aspecto de la ley que Pablo va a mencionar es que él era de la tribu de Benjamín. ¿Y esto qué significaba en aquel entonces? Bueno, esta era una tribu élite. Y era élite porque se mantuvo leal a la dinastía de David. Y Pablo está diciendo con esto que él perteneció también a esta tribu. Cuarto aspecto de la ley. Pablo dice hebreo de hebreos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los padres de Pablo eran hebreos.
mis padres eran hebreos, y él fue tan fiel a sus raíces, a sus costumbres, a su religión, que aun cuando estuvo en ciudades paganas, él mantuvo su lenguaje. Y no estoy diciendo que él no aprendió otros lenguajes, es muy probable que sí, para ejercer bien su función, pero se mantuvo leal, su lenguaje se mantuvo, él mantuvo, preservó su lenguaje nativo, fariseo. Se cree incluso que Pablo ocupaba un puesto importante dentro de los fariseos, una posición importante. Pero déjame decirte qué significaba ser fariseo en aquel entonces. Estos fariseos eran religiosos fundamentalistas, legalistas, cuyo enfoque era crear un sistema de tradiciones complejas a través de las cuales, o a través de obras, por medio de las cuales ellos creían que podían obtener la salvación. Bueno, Pablo perteneció también a esto. Celo. En cuanto al celo, Pablo llegó a ser perseguidor de la iglesia. Y este celo no es el celo que nosotros conocemos hoy, aunque lo conocemos de manera extrema. El celo para los judíos de aquel entonces representaba la virtud más grande y encomiable de la religión. En el caso de Pablo, el celo se dividía, o más bien tenía una mezcla de amor por un lado y odio por el otro lado. Y me explico. Pablo amaba tanto su religión que odiaba todo aquello que amenazara la existencia de su religión. De ahí que llegara a ser perseguidor de la iglesia. No sé cuántos recuerdan, Pablo tenía una demarcación, un pueblo, una región, un espacio. Es como que Pablo tenía a los Mina, el Sancho Sama, y esa era la parte en la que él podía perseguir a los cristianos y matarlos. Pablo fue y dijo algo así como, miren, yo quiero llegar hasta el Almirante, hasta Vallaguana, por allá, San Pedro, Atomayor. El celo de Pablo era demasiado intenso, pero Dios en su gracia lo alcanzó, en su gracia y misericordia. El último aspecto de la ley que el apóstol Pablo menciona, que es el séptimo, es la justicia que es por la ley. Pablo se consideraba irreprensible. Él quiere decir que en cuanto a lo que demandaba la ley, él se esforzaba y llegó a hacerlo de una manera tan intensa que nadie lo podía señalar. Nadie podía decir, Pablo, fallaste aquí, fallaste allí. Nadie. Él delante de la gente se manejaba bien, cumplió todo. Ahora aquí cabe aclarar lo siguiente. Es obvio que su corazón era pecaminoso. Pero en su propia opinión, él era justo. Algo más que debemos entender aquí es que Pablo no representaba un creyente del Antiguo Testamento, sino más bien un miserable legalista perdido. Eso era lo que Pablo era antes de venir a Cristo, cuando practicaba todas y cada una de estas cosas, solo que él aún no lo sabía. A partir de los versos 7 y hasta el 9, el apóstol Pablo, por lo que acabo de decir, estos 7 aspectos de la ley que él acaba de describir, y dice, mira, todas esas cosas que yo practicaba anteriormente, esas cosas que tenían un inmenso valor, que eran de mucho peso para mí, yo las considero ahora como basura, algo despreciable en comparación de conocer a Cristo. La palabra basura aquí es importante que aclaremos a qué se refería Pablo. No era algo simple que él podía mantener junto a Cristo, no. Sino que estas cosas eran como la basura que nosotros conocemos, esa que estorba, esa que tenemos que quitar de en medio de nosotros. Esta basura hace referencia a una basura insoportable, algo que desprende un olor nauseabundo. Y el origen de esta palabra es griego. La misma puede traducirse como toda especie de desechos, toda especie, incluso hasta como estiércol o como excremento, si usted no está familiarizado con esa palabra. Pablo le restó todo valor a sus esfuerzos humanos por obtener la salvación.
Permítanme abundar un poquito en esto. El tema la basura. Esta no es basura que usted puede mantener dentro de casa por varios días. Esta no es la basura que usted podría cruzar o andar sobre ella, no. Esta es basura nauseabunda, de esa que no soportamos tener cerca de nosotros porque podríamos hasta vomitar. Este es el mismo tipo de basura a la que el profeta Isaías en el capítulo 64, versículo 6, hace referencia. Esos no vamos a leerlo, después de poder leer, yo sé que el versículo es muy conocido. Esos trapos inmundos a los que el profeta se refiere allí, yo sé que muchos de ustedes saben, pero para los que no lo saben o para los que lo saben, recuerden y sepan que representan nuestros intentos absurdos de cumplir cosas y de creer que con eso vamos a ganar la salvación. Déjenme decirles qué representaban esos trapos inmundos para Dios. Eran los paños menstruales utilizados por la mujer durante su periodo. Ahora bien, aquí yo debo hacer una nota aclaratoria para explicar un poquito mejor el pasaje de Isaías. Me refiero aquí a Isaías, ya que este ha sido un texto muy mal utilizado. Hay quienes creen que todo lo bueno que hacen los creyentes es despreciable para Dios. Hay quienes creen que todo lo que un creyente hace es un trapo de inmundicia. Y eso no es cierto. Eso no es para nada cierto. Lo que sí es despreciable para Dios es que tú y yo pretendamos colocar nuestras buenas obras a la altura o al nivel de Cristo. Es decir, que tú y yo entendamos que nuestras buenas obras pueden hacernos aptos o merecedores del reino de Dios. Y eso era lo que profetizaban, lo que enseñaban estos falsos profetas. Concerniente a esto de que nuestras buenas obras en Cristo no son un trapo de inmundicia, al menos no todas. El apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 18, parafraseando ese texto, esos dos versículos, va a hablar de una ofrenda que le enviaron los hermanos de Macedonia. Es decir, una buena obra que ellos hicieron. Él dice que se gozaba por esta buena obra que él había recibido de ellos. Él dice, yo no me gozo porque eso representa, recuerda que estoy parafraseando el texto, yo no me gozo porque eso represente un beneficio particular para mí, sino que yo me gozo más bien, oiga, ¿por qué? Porque eso representaba un sacrificio aceptable y agradable a Dios. Así que, querido hermano, tus buenas obras en Cristo, como decía un hermano ahorita en la escuela dominical, esas que procuran el bien de los demás, y en eso ya terminó, o sea, ahí está su gozo, sí son agradables para Dios. Dios las recibe. Los que sí son un trapo de inmundicia son todas aquellas que nosotros hacemos creyendo que nos pueden hacer merecedores del reino de los cielos. Ahora bien, dejamos seguir abundando en que sí es un trapo de inmundicia. Que pretendamos poner nuestras buenas obras, una vez más, a la par con Cristo, hacerlas igual. Eso sí es un trapo de inmundicia. Un trapo despreciable para Dios si pretendes equipararla, o sea, ponerla del mismo tamaño de Cristo. Y buenas obras de Cristo. Escuchaba a una falsa profeta decir, con una pizarra y todo, enseñando, la gracia pone un 60% y usted pone el otro 40%. Eso es un trapo de inmundicia. Eso sí, que usted crea eso. ¿Por qué esto representa un trapo de inmundicia para Dios? Bueno, porque nuestro Señor y Salvador no tiene igual. No hay nada que pueda competir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nada. Nada es de su tamaño, nada es parecido a Él, nada es tal cual como Él, nada. No existe tal cosa como 60% y 40%, no, Él es suficiente. No lo hay, o sea, no hay nada que pueda competir con Dios. No ha habido, pero tampoco lo habrá. Nada, absolutamente nada que pueda competir con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Pablo ahora va a hablar del incomparable valor de conocer a Jesucristo. Él comparaba, si eso sirviera de algo, yo estuviera haciendo. Por eso no se compara. Versículo 9.
todas esas cosas, ah, todas esas cosas las tengo ahora por basura. ¿Por qué? Bueno, Pablo lo que está diciendo aquí es que mientras vivía de esa manera, la confianza de su justificación ante Dios descansaba en sus obras. Él votó el hecho de eso, de él no lo tenía junto con Cristo, porque estas cosas representaban el hecho de que él, su confianza no estaba en Dios, no estaba en Cristo, estaba en sus propios esfuerzos. Es como si Pablo dijera, ahora sé que la justicia perfecta que Dios demanda en Cristo, solo en Cristo se puede hallar. La justicia de Dios que es por la fe en mi Señor Jesucristo. Vamos a aprovechar esta parte aquí, mis hermanos, quiero aprovechar esta parte para hacerles algunas preguntas. No tienen que respondérmelas, para que ustedes se la lleven en sus mentes, en sus corazones, o más bien, ustedes la mediten y piensen en ella, a modo de aplicación. Algunas preguntas y comentarios. Por favor, presten mucha atención. ¿Está tu confianza de justificación puesta en Cristo? Tú sabes que no debes o no deberías decir, como dijeron aquellos que cuando se encontraron con Dios o con Cristo, aquellos que señalan la Escritura, que echamos fuera demonios, hicimos un montón de cosas. Estas personas, cuando se vieron delante de Dios, presentaron credenciales erróneas, al creer que por su ardua labor en el ministerio serían justificados ante Dios. ¿Tú eres consciente de esto? De que no puedes llegar, no puedes presentarte delante de Dios allá. Tú no vas a llegar con un folder lleno de todos los cursos ministeriales, más bien de tu trabajo y tu labor ministerial. Tú no puedes llegar, no, un folder no, yo llevo una mochila, porque eran demasiados. No, eso no va a servir de nada. ¿Tú eres consciente de esto? Sigo preguntando. ¿O sigues creyendo en Cristo más tus largos tiempos de oración, tus extensos estudios de la Biblia? Fíjense que estoy mencionando cosas que son sumamente necesarias para nuestra relación con Dios, para estrechar nuestro vínculo con Dios. Lo que te estoy preguntando es, ¿tu confianza está en eso? O sea, yo leí mucho la Biblia, yo leo mucho la Biblia, yo oro mucho. ¿O está tu confianza en Cristo más tus talentos y ministerio? Tengo un buen talento, un buen ministerio. Por esto yo allá seré merecedor del reino de los cielos. Cristo más mis buenas obras, cuando ayudo a mis vecinos o a cualquier desconocido que conocí en la calle, le di una ofrenda, le di una ayudita a alguien. Ya yo sé que tengo 80 ya en las notas que necesito para ser justificado. En verdad tú vives consciente de que, de que el sacrificio de Cristo es perfecto. O sea, dicho de otra manera, vives consciente de que su sacrificio es suficiente, que Cristo llenó todo el espacio de la justificación. Te recuerdo, y con esto aquí empiezo con los comentarios, que estos falsos profetas de la circuncisión no negaban a Cristo abiertamente, mas sí completamente, porque le sumaban sus buenas obras al sacrificio de Cristo, como queriendo decir que con eso no era suficiente. Quiero leerte una vez más Gálatas, versículos 3 y 4, para que tú veas qué significaba eso. Y otra vez testifico, es decir, Pablo dice otra vez, que todo el que se circuncida está obligado a guardar toda la ley de Cristo. De Cristo os desligaste. Tu confianza está puesta en tus obras, todas esas cosas que tú haces, tú te desligaste de Cristo. De la gracia habéis caído, dice el versículo. Te separaste de Cristo. No hay espacio que puedan converger, no hacen esquinas. Tus buenas obras y Cristo no caben en el sentido de tu justificación, de que tú buscas ser justificado por ella. No.
Las buenas obras de los creyentes son el resultado de estar en Cristo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios por medio de ellas, como nos dice el mismo Cristo, nuestro Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 16. Así brilla el primero dato del sermón del monte, toda esa instrucción, cómo deberíamos vivir. Y luego él dice, así brille vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Bueno, aquí lo dice, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vez más, Cristo llena todo el espacio de la justificación. Cristo es suficiente. Sí, nosotros fuimos creados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que somos hechura suya. ¿Hechura de quién? Hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. Ahí fue cuando nacimos de nuevo. ¿Para qué? Para que andemos en buenas obras. Buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que tú no estás trillando camino con tus buenas obras. Nosotros estamos caminando en esas buenas obras por un camino que ya Dios trilló por nosotros. Así que, hermano, de verdad quiero decirte que pidas a Dios en oración que te permita ver cuáles son esas basuras que tú debes sacar de ti, de tu corazón. Así como Pablo sacó esas basuras que te estorbaban en su relación con Dios, ¿cuáles son esas que tú deberías quizás sacar? Piensa en estas preguntas, piensa en este comentario de la aplicación y pide a Dios que te permita ver cuáles son esas basuras que tú debes sacar de tu vida, así como Pablo en su momento sacó de la de él. Repito aquí, si fuimos creados para buenas obras en Cristo, para hacer buenas obras en Cristo Jesús, pero esas buenas obras son el resultado de haber sido salvados, no para ser salvados. En el caso de estos falsos profetas de la circuncisión, o más bien en el caso de estos falsos profetas era la circuncisión. En el caso tuyo y mío podría ser, no sé, venir a la iglesia y cumplir nuestra cuota religiosa de la semana. Ustedes saben, una cuota, a veces, quizás los que han tenido préstamos saben lo que representa eso. Faltan 10 días y uno está apurado porque me falta X cantidad para completar esa cuota. Bueno, si lo completé unos cuantos días antes, yo estoy tranquilo. A veces yo creo que nosotros tenemos la idea de que venimos a la casa del Señor y cumplimos la cuota religiosa del día. Y como que nos olvidamos. Ya no tenemos que hacer más nada. Creer que con esa cuota religiosa que acabamos de cumplir, podemos contribuir quizás a nuestra justificación. Ya cumplí. Ahora subí un poquito, la nota me subió, estaba de 70, ahora está en 75. Hacer bien a otros quizás. Y creer que con eso ganaremos el reino de los cielos. Ejercer tu ministerio o hacer un buen uso de los talentos que Dios te dio. Y creer que por eso mereces la salvación. Cuidado, hermano. Cuidado. Es Cristo y solo Cristo nuestra justicia. Es Cristo y solo Cristo nuestro Salvador. Yo sé que he utilizado muchas veces ya la palabra justificación. Sé que muchos de ustedes la conocen y me refiero a la justificación en términos bíblicos. ¿Qué significaba? Pero déjenme definir una definición aquí para definirla para aquellos que no la recuerdan. Pero para los que la recuerdan y quizás se anestesiaron un poquito, puedan recordar qué significa la justificación en la Biblia. Justificación es el acto de Dios mediante el cual declara justo al pecador basado únicamente en la fe de Jesucristo. No termina ahí, sigue diciendo, no en las obras o cumplimiento de la ley. Y ya para ir finalizando, voy a coger los últimos dos versículos, el 10 y el 11, para terminar. Yo sé que hay mucho, quizás te vale de decir, pero tú no explicaste esos dos últimos versículos. Hay mucho material ahí, pero yo los utilicé únicamente para cerrar el sermón. Aquí Pablo va a hablar acerca de conocer. Por lo general, cuando se habla de conocer en la Biblia,
No se está hablando de un mero reconocimiento, no es como decir, oh sí, yo te había visto antes. No. Esta palabra hace referencia más bien a una estrecha relación, a un vínculo cercano. Génesis 4, versículo 1 nos puede ayudar a entender un poquito mejor. Dice que Adán conoció a Eva, Eva quedó embarazada y dio a luz. Yo creo que no hay que explicar mucho eso, ¿verdad? Pablo está diciendo con esto, yo dejo todo lo que me impida acercarme y estrechar mi relación con Cristo. Y ojalá, mi querido hermano, tú y yo podamos decir lo mismo. Que nosotros podamos decir, yo quito todo aquello que, lo que yo pongo esa confianza de ser justo, de ser hallado justo delante de Dios. Y hagamos de eso, más bien lo veamos como lo que verdaderamente es una basura que estorba. Pablo entendió lo que nos dicen aquellas dos parábolas que se encuentran en Mateo, capítulo 13, versículos 44 y 45. Son muy parecidas. Miren lo que Pablo entendió. La primera dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel tesoro. La segunda, como les dije, es muy parecida. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esa perla preciosa es Cristo. Esa perla de mayor precio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo lo entendió. Por eso le estimaba todo como basura. Todos sus intentos absurdos por quererse ganar la salvación. Pablo votó, Pablo quitó todo aquello que le estorbaba en su relación con Cristo. Digo estas últimas palabras. Las digo como una oración, de verdad. Quiere el Señor guiarnos a que quitemos de nosotros todo aquello que nos impide conocer más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiera Dios traer a la superficie de nuestra mente toda esa basura escondida en los rincones, en los recovecos de nuestros corazones, que estorban en cuanto a nuestra relación con Dios. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y una vez más bendecimos tu palabra. Te damos gracias, Señor, una vez más porque ciertamente ya nos instruye y nos permite ver cuál es nuestra verdadera condición, Padre. Tú nos recuerdas que demandas de nosotros. Y eso es un gran privilegio, Dios y Padre bueno. Señor, permite que este mensaje, que esta palabra pueda calar primeramente en el corazón de este servidor y luego en todos y cada uno de mis hermanos. Que podamos recordar, que tú traigas en tu gracia y misericordia a nuestras mentes todas y cada una de esas cosas que quieren competir con el sacrificio perfecto de Cristo. Señor, permítenos verla, pero no solo nos dejes verla y que la ignoremos, sino que tú nos guíes también a poder quitarlas y tenerlas como lo que verdaderamente son en comparación contigo, nuestro Señor, como basura con nuestro amor. Te rogamos esto en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.